¿Sabías que no todo el cáncer aparece por mala suerte o por llevar una vida poco saludable? Una parte importante de los cánceres tiene un componente genético hereditario. Cuando un familiar recibe un diagnóstico de cáncer, es común que nos preguntemos, ¿será hereditario? ¿Tendré yo el mismo riesgo? ¿Podré heredárselo a mis hijos? Estas dudas son completamente válidas y debo decir que la respuesta, como casi todo en genética, es más compleja de lo que parece, porque no es el cáncer lo que se hereda, son las variantes en genes que aumentan la predisposición a desarrollar el cáncer, mas no significa que este vaya a ocurrir. Ahora bien, no solo las variantes genéticas en el ADN influyen en nuestro riesgo de desarrollar cáncer. También existen modificaciones epigenéticas y otros mecanismos reguladores que, sin alterar la secuencia del ADN, influyen en nuestro riesgo. Si quieres saber más al respecto, te invito a que te quedes a ver este video. Soy la doctora Yesenia Coronado, médico especialista en genética, y en este video vamos a explorar qué significa tener una predisposición genética al cáncer. ¿Cuáles antecedentes familiares nos pueden orientar a pensar en un cáncer hereditario? ¿Cuáles son los beneficios de identificarlos? Y, por supuesto, ¿cuál es el rol del médico genetista en su abordaje? Pero vamos a empezar por entender lo más importante, que es el cáncer. Muchas personas no saben que desde hace muchos años el cáncer es considerado como una enfermedad genética. Y ojo, genético no es lo mismo que hereditario. La manera más sencilla de explicar el cáncer es así. En una célula de algún órgano, el ADN se daña, causando alteraciones en genes que controlan el crecimiento celular o en genes que reparan dicho daño en el ADN. Y como consecuencia, esa célula comienza a dividirse sin control, acumulando cada vez más daños, hasta formar un tumor maligno. Es una manera sencilla de explicarlo, aunque al día de hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja que eso. Sé que esta próxima parte va a ser un poco difícil de comprender para algunas personas, así que si te parece agobiante, no te preocupes, puedes continuar con el siguiente segmento. Ahora sí, continuemos. A principios de este año, algunos investigadores han comenzado a plantear un cambio de paradigma en el cáncer. Según esta nueva visión, el cáncer no es solo el resultado de daños puntuales en el ADN, sino una enfermedad de redes génicas desreguladas. O sea que el cáncer no inicia solo por la secuencia alterada de un gen, sino por la manera en que múltiples genes interactúan entre ellos dentro de un sistema complejo. Este enfoque conecta con un concepto clásico de la biología del desarrollo, que se llama el paisaje epigenético de Waddington. Imaginemos una bola rodando por un terreno lleno de valles y bifurcaciones. Cada valle representa un estado celular posible. Bajo condiciones normales, las células se mantienen en su camino estable, pero si ocurren perturbaciones genéticas y epigenéticas, se altera ese paisaje, desviando a la célula hacia trayectorias anormales, que finalmente desembocan en la pérdida de control del crecimiento celular. Esto nos lleva a otra idea clave. El cáncer no ocurre en aislamiento dentro de una sola célula, sino que ocurre en un microambiente celular que influye de manera determinante. Las señales químicas del tejido circundante, las células del sistema inmune, los vasos sanguíneos que nutren al tumor y hasta el grado de inflamación local. Todo esto participa para que el cáncer progrese. Entonces, el cáncer es tanto una enfermedad de células individuales como una enfermedad del tejido en su conjunto. Este cambio de visión es muy importante para comprender mejor cuándo ocurre el cáncer hereditario. Cuando alguien nace con una variante genética que predispone al desarrollo de cáncer, no significa automáticamente que vaya a desarrollarlo. Lo que ocurre es que esa variante
hace que ciertas redes génicas sean más vulnerables a desregularse y que el paisaje epigenético de sus células sea más propenso a desviarse hacia trayectorias malignas, pero siempre gracias a la interacción con el ambiente celular y con factores externos. Así que les voy a compartir una frase que repito mucho en mi consulta. Los genes no son una bola de cristal. Tener una predisposición no equivale a un destino inevitable, sino a una condición de mayor riesgo, que si la identificamos a tiempo, nos abre la posibilidad de intervenir con prevención, vigilancia o tratamientos dirigidos. Algo que llega a sorprender mucho a mis pacientes es cuando les digo que nuestro ADN se está dañando todo el tiempo, desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. Estos daños pueden deberse a radiación, a sustancias como el tabaco o el alcohol, a infecciones virales como el virus del papiloma humano, inflamación crónica, estrés, etc. Así que mientras estemos vivos, todos tenemos un riesgo potencial de desarrollar cáncer. Afortunadamente, nuestro organismo cuenta con sistemas de detección y reparación del daño al ADN, que funcionan como un ejército de vigilancia molecular. Primero que nada, necesitas saber dos cosas. Uno, que tenemos dos copias de cada gen, una de mamá y otra de papá. Estas dos copias son muy parecidas entre ellas y cada una viene guardada en su propia molécula de ADN. Y dos, que cuando una célula se va a dividir, la información genética de cada molécula de ADN debe duplicarse para que las células hijas queden con la misma información. Ahora que sabes eso, podemos continuar. Generalmente, cualquier daño al ADN o los errores que ocurren al copiarse la información se reparan antes de que la célula se divida, gracias a ciertos genes que trabajan en conjunto. Y antes de seguir, déjame advertirte que los genes tienen nombres que a veces no hacen mucho sentido al principio, pero no te dejes intimidar, lo más importante es saber cuál es su trabajo. Uno de los más famosos es TP53, conocido como el guardián del genoma. Su función es detener la división celular cuando detecta que hay un daño y decidir si la célula debe repararse o, en casos extremos, autodestruirse. Luego están BRCA1 y BRCA2. A veces, una molécula de ADN se rompe y se pierden unas cuantas letras, y estos dos genes son los que se encargan de repararlas utilizando la otra copia como molde. Otro grupo muy importante son los genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. En la cadena de ADN tenemos 4 letras y siempre se emparejan de la misma manera. La A va con la T y la G va con la C. Cuando se están copiando los millones de letras del ADN, se pueden cometer errores de emparejamiento y estos genes son los que se encargan de repararlos. También está PTEN, que además de regular la división celular, participa en la señalización que mantiene bajo control el crecimiento de los tejidos. Y cuando PTEN no funciona muy bien, las células pueden volverse mucho más propensas a proliferar sin control. Por último, genes como ATM, CHEK2 o PALB2 funcionan como sistemas de alarma que detienen el ciclo celular hasta que el daño ha sido resuelto. Cuando estas funciones trabajan en armonía, la célula mantiene su estabilidad y en la mayoría de los casos, con que una de las dos copias de cada gen funcione bien, el sistema se mantiene estable. Cuando decimos que una persona tiene un síndrome de predisposición genética al cáncer, significa que su ADN ya viene con una copia alterada de alguno de estos genes reparadores. Pero por algo le llamamos predisposición. No significa que vaya a desarrollar el cáncer. Aunque recordemos lo que dije antes, el ADN siempre se está dañando. Así que si la segunda copia también se daña a lo largo de la vida, es ahí cuando el cáncer puede ocurrir, porque la célula se queda sin herramientas para repararse. A esto se le conoce como la teoría de los 2 golpes de Knudson.
pero no es la única teoría que trata de explicar por qué unas personas desarrollan cáncer y otras no. En algunos casos, una sola copia de estos genes no es suficiente para garantizar el equilibrio. Y en otros, lo que ocurre es una acumulación de errores en genes distintos, pero que actúan en la misma vía de reparación. Esta es la teoría de múltiples golpes. Ahora, además de las variantes genéticas, entran en juego los cambios epigenéticos, esas modificaciones químicas que no alteran la secuencia del ADN, pero sí dictan cuáles genes se encienden y apagan para controlar la división celular. Dos ejemplos clave son, de manera muy simplificada, la hipermetilación, que apaga genes que deberían estar prendidos, como esos que detienen la división celular cuando hay daño, y la hipometilación, que activa genes que deberían estar apagados si hay daño, como aquellos que estimulan la división celular. ¿Y qué factores alteran estos patrones de metilación? La lista es larga. Estrés oxidativo, tabaco, alcohol, radiación, inflamación crónica, estrés sostenido y, por supuesto, la edad son solo algunos de ellos. Cuando juntamos todo este panorama, vemos que el cáncer hereditario no es simplemente un destino marcado por un gen defectuoso. Es más bien un escenario en el que la célula nace con una vulnerabilidad y conforme se acumulan los daños y las modificaciones epigenéticas, la probabilidad de que el cáncer se desarrolle aumenta. Pero, ¿qué tan frecuente es el cáncer hereditario? Se calcula que aproximadamente entre el 5 al 10% de todos los cánceres ocurren por una predisposición genética. ¿Y cómo se manifiesta esto en las familias? Pues bueno, aquí tengo que aclarar que cada familia es distinta. Aunque existen patrones clásicos que nos orientan hacia ciertos síndromes de predisposición genética, en la vida real no siempre se presentan de manera tan de libro y a veces los cánceres aparecen a edades distintas entre familias, en órganos no tan típicos o incluso hay generaciones en las que nadie desarrolla cáncer. Dicho esto, sí existen algunos patrones que nos orientan a pensar en un síndrome de predisposición específico, sobre todo si varios familiares desarrollan ciertos cánceres o aparece a edades más tempranas de lo habitual. Comencemos con el más frecuente y conocido, el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Como su nombre lo indica, su patrón característico es la combinación de cáncer de mama y de ovario dentro de una misma rama familiar, pero además de estos dos, también se puede asociar a un riesgo aumentado de cáncer de páncreas, cáncer de próstata y melanoma. Después tenemos al síndrome de Lynch. Este síndrome se asocia principalmente con dos tipos de cáncer, el colorectal y el de endometrio, que típicamente aparecen a edades mucho más tempranas de lo esperado, aunque también aumentan el riesgo para otros cánceres, como el de ovario, estómago, páncreas, vías urinarias, entre otros. La poliposis adenomatosa familiar. Aquí lo que define al síndrome es el desarrollo de cientos de pólipos en el colon, usualmente iniciando desde la adolescencia o la adultez temprana. Los pólipos son tumores benignos, pero si no se manejan, el riesgo de transformación a cáncer colorectal es muy alto, lo que hace que su detección temprana sea absolutamente crítica. Existen otros síndromes menos frecuentes que voy a colocar en pantalla por cuestiones de tiempo, pero no dudes en escribirme si tienes dudas. Para identificar estos patrones, es fundamental analizar los antecedentes heredofamiliares. En mi consulta, esto lo hago construyendo un árbol genealógico de al menos 3 generaciones, lo cual requiere tiempo, preguntas dirigidas y mucha atención al detalle, porque cada dato puede ser clave para llegar al diagnóstico. Pero hoy te quiero compartir algunas señales de alarma que tú puedes identificar en tu propia familia.
si aparece cáncer antes de los 50 años de edad en algún familiar. Cuando una misma persona ha tenido más de un cáncer primario, y no metástasis, sino tumores independientes uno del otro. Si 3 o más personas en la misma rama familiar han tenido el mismo tipo de cáncer. Aparición de cánceres poco comunes como el feocromocitoma, carcinoma medular de tiroides o sarcoma. La detección de más de 10 pólipos en una colonoscopía. Si identificas cualquiera de estas señales en tus antecedentes, no significa que exista un síndrome de predisposición genética al cáncer en tu familia, pero sí que vale la pena hacer una evaluación más detallada. Y a diferencia de lo que se cree comúnmente, el abordaje genético no es solo realizar un estudio de ADN. El primer paso y el más importante va a ser siempre construir un árbol genealógico detallado. Y aquí es donde los médicos genetistas podemos hacer la diferencia, porque no solo realizamos un interrogatorio dirigido para identificar patrones que podrían pasar desapercibidos, sino que también podemos aplicar escalas de predicción de riesgo dirigidas para determinar si la probabilidad de encontrar un síndrome es alta. Y de ser así, elegir cuál estudio de ADN es el más adecuado para tu caso específico. Así es, no existe un único estudio para diagnosticar el cáncer hereditario. Existen varias metodologías y cada una de ellas se utiliza para buscar alteraciones distintas en genes distintos. El más utilizado en la práctica clínica hoy en día son los paneles de secuenciación multigénica. Estos detectan variantes que involucran cambios en pocas letras dentro de un gen y permiten analizar simultáneamente múltiples genes asociados a predisposición a cáncer. Estos paneles pueden ser dirigidos, por ejemplo, solo a analizar los genes asociados al síndrome de Lynch, o amplios que incluyen todos los genes asociados al cáncer hereditario identificados hasta la fecha. Pero hay que tener cuidado porque entre más amplio sea el panel, mayor es la probabilidad de encontrar resultados inciertos, es decir, variantes que al día de hoy todavía no sabemos cómo interpretar. Y estos resultados pueden generar muchísima ansiedad y requieren un acompañamiento estrecho, personalizado y por una persona capacitada. Además, un resultado negativo en un panel no siempre descarta un síndrome de predisposición genética. Por ejemplo, y este es solo uno de ellos, en los genes BRCA1 y BRCA2, hasta un 10% de las variantes implican pérdidas o ganancias grandes en el gen, que pueden pasar desapercibidas en un panel de secuenciación. En estos casos, necesitamos utilizar otras metodologías que detecten estas variantes grandes, como el estudio de MLPA, pero solo si es que los antecedentes familiares siguen siendo muy sugestivos. Por eso, organismos internacionales como el American College of Medical Genetics and Genomics, la American Society of Clinical Oncology y el National Comprehensive Cancer Network coinciden en lo mismo. El asesoramiento genético antes y después de la prueba es fundamental, porque un estudio genético no es solo entregar un resultado en papel, implica asegurarnos de que la persona comprenda lo que significa su resultado, sepa qué decisiones se pueden tomar a partir de ese resultado y ejerza su derecho a la autonomía. Y la autonomía solo puede ejercerse cuando la persona tiene toda la información completa. Y aquí me gustaría compartirles algo que a veces saca un poquito de onda a mis pacientes cuando se los digo. La decisión de realizar o no realizar un estudio genético para cáncer hereditario es 100% del paciente. Nadie puede obligarte a realizarte un estudio genético si tú no estás de acuerdo. Tienes derecho a saber y a no saber, sin ser juzgado por la decisión que tomes. Ahora bien, hay una situación muy común que genera muchas dudas. Cuando un paciente recibe un resultado positivo, o sea que se encontró una variante clasificada como patogénica, casi siempre surge la pregunta: doctora, ¿le puedo hacer el estudio también a mis hijos menores de edad? Y aunque este impulso es completamente comprensible, hay dos razones por las que no realizamos estos estudios en niños. Porque el riesgo real de cáncer no aparece antes de los 18 años y no existe ninguna medida preventiva efectiva en la infancia.
Hacer el estudio en un niño sería arrebatarle su derecho a decidir en el futuro, sin que exista realmente un beneficio médico concreto en este momento. El motivo más importante para realizar un estudio genético es que tenga la capacidad de mejorar la calidad de vida de quien lo recibe. A esto lo conocemos como el principio de beneficencia. Por supuesto, como podrás imaginarte, este proceso despierta una gama enorme de emociones. Por eso, cuando se realiza un estudio genético, es fundamental garantizar que los pacientes reciban el acompañamiento médico y psicológico adecuado para manejar la información y tomar decisiones con claridad. A veces, es entendible que los pacientes en ese preciso momento no están listos para lidiar con todo lo que esto conlleva. Cuando hablamos de estudios genéticos para cáncer hereditario, el beneficio va mucho más allá de confirmar un diagnóstico. La información obtenida nos permite personalizar completamente los protocolos de seguimiento. Cada variante tiene sus particularidades, distintos órganos que vigilar, diferentes edades para iniciar la vigilancia o frecuencias específicas de controles. Pasamos de dar recomendaciones generales o incluso excesivas a un plan diseñado a la medida para cada persona. Y aunque en muchos casos no podemos reducir por completo el riesgo de desarrollar cáncer, sí podemos detectarlo en etapas más tempranas cuando las opciones terapéuticas son muchísimo más amplias y el pronóstico es mejor. Además, conocer la variante genética puede abrir la puerta a tratamientos personalizados, ya sea que estén dirigidos al gen o a la vía biológica alterada. Cada vez más, la medicina oncológica incorpora estas terapias de precisión en el manejo del cáncer. Y los beneficios también involucran a la familia. Identificar una variante permite buscar a otros portadores que podrían beneficiarse de una vigilancia temprana y estrategias preventivas. Y en el caso contrario, recibir un resultado negativo puede ser profundamente liberador. Para alguien que ha crecido viendo cáncer repetirse en su familia, ese resultado negativo puede transformar el miedo en tranquilidad. Es algo que muchas veces podemos subestimar. Incluso para quienes sí resultan portadores, contar con la información completa les permite explorar todas las opciones disponibles, ya sea vigilancia intensificada, medidas de reducción de riesgo, planificación familiar o alternativas reproductivas. Esto siempre acompañados por un equipo multidisciplinario y sobre todo con tiempo suficiente para decidir. En última instancia, todo este proceso busca lo mismo: empoderar a las personas y a sus familias para que tomen decisiones informadas y alineadas con lo que valoran en su vida. Como puedes ver, conocer tu riesgo, vigilar de forma adecuada y tomar decisiones informadas puede hacer una gran diferencia en tu vida. Si identificaste alguno de los datos de alarma en tus antecedentes, acude con tu médico genetista de confianza para realizar un abordaje. Y si tienes dudas, me las puedes dejar en los comentarios o escribirme por mensaje directo en Instagram. El próximo mes de octubre, con motivo del mes de concientización del cáncer de mama, voy a estar subiendo varios videos cortos respondiendo preguntas que ustedes me han hecho. Así que este es un buen momento para compartirme tus dudas. Comparte este video si crees que esta información le puede servir a otras personas. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.